Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 en punto de la mañana, 7 en punto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de las prebendas que recibía la misteriosa acompañante de José Luis Ábalos a cargo de la trama de corrupción liderada por Víctor de Aldama. Viajes, el pago del alquiler de un piso de lujo en Madrid y un iPhone de 128 gigas de memoria. De esta manera se quejaba ante una amiga Jessica 20 minutos, como se le conoce a la acompañante de Ábalos, en los audios desvelados por Antena 3. Del iPhone y bueno, pues 128. Hubiera preferido el otro, porque hay otros más, hasta el de 256 y luego ya el de 500, que el de 500 ya me parece una barbaridad. Pero bueno, pues nada, eso. Parece ser que a la joven odontóloga no le convencía el modelo de su nuevo teléfono y hubiera querido alguno mejor. También Voz Populi desvela un mensaje de la propia Jessica que demuestra que tenía una relación cercana con Koldo García, el asesor de Ábalos, con quien tenía que cerrar algún trato. Lo escuchamos. Hola Koldo, una cosa, que estaban aquí esta mañana de manifestación, pero todavía siguen, donde el Hotel Riu, que si quieres haz una cosa, deja el coche en el parking de la Plaza de los Cubos y nos vemos en el café y té de ahí, para que no pilles tanto tráfico luego a la hora de estar aquí en la plaza, en Princesa. Además, según se desvela de otros mensajes de Jessica, la joven bromeó sobre la primera nómina que recibió en una de las empresas en la que la colocaron, diciendo que era mileurista. Con ese sueldo, lógicamente no le alcanzaba para pagar el alto nivel de vida que tenía la acompañante especial de Ábalos, por lo que, según el informe de la UCO, el conseguidor de la red se hizo cargo de pagar el alquiler del piso en el que la joven estuvo viviendo desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021. Bueno, impresionante todo lo que está saliendo. La relación de familiaridad entre Jessica, Koldo, como, pues en fin, se quejaba de que le dieran un iPhone que no fuera un poquito mejor, cómo bromeaba cuando en la segunda empresa en la que le colocaron, después de haber estado en Ineco, recibe la primera nómina y entonces pues le descuentan de la nómina la parte correspondiente y entonces a ella le parecía mucho y entonces bromea con Koldo diciendo estos rojos comunistas que nos quitan los dineros. Bueno, en fin, conversaciones pues normales entre quienes tienen una relación fluida y cercana, aunque ojo, no de amistad. En un momento determinado, me gustaría saber exactamente en qué fecha fue para tratar de cuadrar la cronología, rompen Ábalos y Jessica, pues no lo sé, porque ya habría saltado el tema de Jessica o porque Ábalos considera conveniente poner fin a esa relación o a los dineros públicos que empleaba en esa relación. Y Ábalos bloquea a Jessica en el teléfono. Entonces Jessica se queja a Koldo: ¿qué le he hecho a José para que me haga esto? Y entonces hay un intercambio de mensajes curioso entre el hermano de Koldo y Koldo, donde me parece que es el hermano que le comenta a Koldo, o no sé si es al revés, pero da igual. El caso es que comenta uno: fíjate la fotografía de despedida que ha puesto Jessica en WhatsApp y tal. Y el otro le contesta: 3 años y medio de casa gratis, y añade HP, que supongo que quiere decir hija de... En fin, que la relación entre ellos era fluida, entre Jessica y Koldo, pero no precisamente de amistad. Hablamos pues de algo que era una relación, parece, profesional, ¿no? Yo hago una serie de servicios y a cambio recibo una serie de dineros. La verdad es que Jessica tiene una entrevista. Nadie la ha entrevistado todavía, ¿no? O dos, don Luis. Una entrevista o dos. Doña Jessica, yo le ofrezco estos micrófonos si quiere usted comentar todo esto con alguien, porque me parece eso, que tiene usted una entrevista o dos. Y
me parece también que ya hay algún procedimiento judicial donde se la ha llamado a declarar. Y de hecho, pues yo creo que Jessica tiene un problema de carácter legal. Porque, claro, si yo estoy con alguien, cobro una serie de dineros por estar con ese alguien, y yo no sé de dónde salen esos dineros, pues yo puedo alegar desconocimiento. Oiga, yo estaba aquí con este señor tan venerable y ancianito, bueno, pues a mí él me soltaba dinero y prebendas por 6.000 euros al mes, y yo jamás le pregunté de dónde salía ese dinero. Pero claro, aquí estamos hablando de que a Jessica la colocaron por 2 veces en empresas públicas. Estamos hablando de que hay mensajes intercambiados con Koldo, donde, bueno, pues en fin, queda claro que no era un venerable ancianito José Luis Ábalos, que a lo mejor tenía una fortuna personal y con eso pues pagaba compañía, sino que hablamos de que Jessica era consciente de que ahí había una serie de personas con cargo público pues organizando las cosas de Jessica. Así que tiene un problema legal Jessica, y supongo que habrá buscado un buen abogado. En cualquier caso, antes le he ofrecido una entrevista en estos micrófonos. Ahora eso era el ofrecimiento como periodista que soy. Como ser humano, pues le digo, no conceda usted ninguna entrevista. El derecho a no declarar, como dice el abogado Chema de Pablo en Twitter, está muy infravalorado y conviene utilizarlo. A veces uno da entrevistas y se incrimina. Bueno, continúan las investigaciones de distintos aspectos de la trama Begoña. Escuchen. Les hablamos ahora de otro caso de corrupción, el caso de Begoña Gómez, que involucra a la mujer del presidente del gobierno. Según publica El Debate, el exdirector de Red.es ha reconocido que los criterios de los contratos a Barrabés se cambiaron en pleno concurso. Es decir, que el gurú del máster de Begoña Gómez obtuvo la mejor puntuación, ya que se cambiaron los criterios en mitad del proceso para la asignación de 10 millones de euros. Esta actuación del todo irregular fue orquestada para conseguir un 10 de 10 en la valoración subjetiva y hacerse con el contrato de Red.es. Martínez Lacambra ha admitido además que llegó a reunirse con el socio de la mujer de Pedro Sánchez, con Juan Carlos Barrabés, hasta en 3 ocasiones. Sin embargo, ha negado en la Comisión de Investigación del Senado que conociese a Begoña Gómez, diciendo que jamás ha ido a Moncloa. Bueno, pues interesante la comparecencia. Resulta que hay un concurso y todo en mitad del concurso se cambian los criterios. Al final se lo lleva Barrabés, el amigo de Begoña. Vaya. El exdirector de Red.es lo reconoció, dijo que él no conocía a Begoña, que sí que se había reunido con Barrabés, pero descargó las responsabilidades sobre el anterior director de Red.es, David Cierco. Que David Cierco, si no me equivoco, después ha pasado a trabajar en esa empresa Acento, donde trabaja, vamos, que es propiedad de Pepiño Blanco, hombre, y donde han recalado tantos políticos del PP y del PSOE. Vamos, que en fin, que si es usted cargo del PP o del PSOE, bueno, se porta como debe, pues al final a lo mejor le encuentran un acomodo en Acento. Me pregunto si Pepiño Blanco le encontrará un acomodo en Acento a Sánchez, yo qué sé, le puede nombrar director de Acento en India. Estaría bien, y así Pedro Sánchez pues puede viajar por la India a lomos de una especie de Sánchez móvil, y su mujer puede ir por la calle de la India con una persona detrás sosteniéndole el parasol. Qué imágenes tan esperpénticas y lamentables nos está dejando la visita de Pedro Sánchez a la India. Parece extraído del siglo XIX, o sea, de verdad, estos indios saben de qué palo va Pedro Sánchez. Y se estaba él ahí tan ufano, recibiendo retratos de sí mismo, que son los retratos que más le gustan a Pedro Sánchez.
Bueno, vamos a ver cómo continúa todo el tema de la presunta corrupción de los negocios y tráfico de influencias de Begoña Gómez. Pues, por ejemplo, en los contratos que al final se llevó el empresario Barrabés, cuyos criterios se cambiaron en mitad del concurso. Faltaría más. Bueno, ayer sucedió un hecho bastante lamentable, escuchen. Unos mensajes de Alvise Pérez activan el protocolo interno del Partido Popular ante un presunto acoso sexual cometido por un senador. En los mensajes, Alvise señalaba directamente al también alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, hablando de un presunto caso de acoso a unas compañeras del ayuntamiento. Sin embargo, estos mensajes fueron posteriormente retirados por Alvise Pérez y por ello Alberto Núñez Feijóo dio por zanjado el asunto. Sin embargo, su portavoz parlamentario Miguel Tellado ha asegurado que todavía se estaba investigando. Y sobre el caso de Algeciras, que es una información que no ha podido ser contrastada hasta el momento, lo que hay que decir es que en el día de ayer el Partido Popular de Algeciras emitió un comunicado y nosotros, mientras el Partido Popular de Andalucía siga trabajando para esclarecer los hechos, yo poco más puedo añadir de lo que ya he dicho. Por parte del equipo de Cuca Gamarra, además, sostienen que es el PP de Cádiz el encargado de hacer esa gestión. Bueno, lamentable. O sea, que alguien se dedique a sacar en un canal de Telegram acusaciones contra un político por presunto acoso sexual para inmediatamente borrarlas al cabo de un poquito. O sea, lanza la cosa y luego las borra. Lo que lanzó eran unas supuestas capturas de pantalla de unas mujeres del PP acusando a este senador del PP. Las mujeres del PP, que supuestamente habían mandado esos mensajes, han desmentido que eso sea así. Y entonces Alvise ha borrado de su canal de Telegram la acusación. Lo siento, pero eso es asqueroso. Las personas tienen familias, las personas tienen dignidad, las personas tienen honor. No se puede atentar contra el honor de las personas, tirar la piedra y luego esconder la mano. Si uno saca una información de ese estilo, no puede borrarla sin más. O rectificas o la confirmas. Pero tú no puedes destrozar de esa manera a la gente. Hombre, me parece particularmente repugnante. No sé. Supongo yo que el senador en cuestión pues presentará la oportuna denuncia. Porque si eso es mentira, como dicen las propias mujeres aludidas, pues eso es un delito de difamación como la copa de un pino. En fin, y mientras tanto, en Inglaterra, pues la progresía woke en todo su esplendor. Escuchen. Abrimos la página de información internacional hablándoles de Reino Unido, donde continúan las investigaciones por el brutal asesinato de unas niñas en una fiesta de cumpleaños en Southport. Pues bien, según las investigaciones, el acusado de matar a esas 3 niñas este verano tenía un manual de Al-Qaeda que se acababa de descargar de Internet. Axel Rudgazkava tenía 18 años y había fabricado ricina, una sustancia altamente venenosa que se considera arma biológica por sus posibles usos. El acusado es hijo de ruandeses y nacido en la localidad galesa de Cardiff. Ha sido acusado además de posesión de material de contenido terrorista. Además, se le va a encausar por 10 intentos de asesinato y un delito de posesión de arma blanca. El Ministerio del Interior británico quiere evitar que esta información derive en nuevos episodios de tensión en las calles como los que se vivieron el verano pasado y que terminaron en disturbios en las calles. Resulta que se produce el asesinato particularmente terrible de niñas en Southport. Se detiene al asesino y se oculta durante 3 meses, porque fue a primeros de agosto, se lo recuerdo, lo de Southport. Se oculta durante 3 meses que ese asesinato era un asesinato terrorista de carácter islamista. No, que estaba como un cencerro, no, que no, este era inglés de pura cepa, sus padres eran ruandeses, pero él era inglés y tal.
Y durante 3 meses se oculta que se había descargado un manual de Al-Qaeda, que había fabricado ricino, una sustancia que se puede utilizar, dada su alta toxicidad, para hacer atentados terroristas. ¿Por qué? Pues se lo explico yo. Pues porque si se reconoce desde el principio lo que era, que es que era un atentado con inspiración terrorista, pues entonces posiblemente la rabia de la gente hubiera sido aún mayor de lo que ya fue. Ya saben ustedes que aquella rabia desembocó en disturbios, y ya saben ustedes que el gobierno inglés ha tratado de reprimir esos disturbios con mano de hierro, encarcelando a gente a punta pala. De hecho, ha encarcelado a tanta que ha tenido que sacar a delincuentes comunes de la cárcel para encarcelar a los detenidos por los disturbios o por mensajes en internet que dice el gobierno inglés que incitaban al odio. ¿Dónde está el odio? Yo diría que el odio está en la mente de quienes son capaces de asesinar a niñas a cuchilladas en nombre del islamismo, ¿no? Yo diría que el odio está ahí, no en los que protestan enfrente. El odio está en quienes cometen ese tipo de actos, en quienes los jalean, los disculpan o proporcionan la coartada ideológica. Ahí está el odio. Pero lo progre consiste precisamente en invertir las cosas. Siendo ellos la quinta esencia del fascismo, siempre señalan al de enfrente, el fascista, fascista. Siendo ellos unos antisemitas de mierda, Trump es nazi, Trump es nazi. Siempre es lo mismo, acusar al otro de lo que ellos son. De hecho, escuchen ustedes a cualquier progre del mundo, en cualquier sitio, y cuando le escuchen un insulto hacia sus enemigos, pueden ustedes dar por seguro de que es que él está haciendo eso. Ejemplo: progres feministas acusando a sus enemigos de machistas. Al 100% son ellos, los machistas, los verdaderamente repugnantes, los que tratan a las mujeres como basura mientras se les llena la boca de decir que defienden a las mujeres, y se dedican a sacar legislación que machaca a las mujeres en el deporte, que triplica los casos de agresión sexual grave en España en 6 años, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es igual. Da igual a quién escuchen ustedes del mundo progre. Cuando vean a un progre acusar al de enfrente, 100% que es él el que está cometiendo aquello de lo que acusa al de enfrente. Y en estos momentos, pues con todo lo de el odio, ¿no? Vamos a encarcelar ingleses por delitos de odio, porque odian, fíjense lo que han hecho a raíz del asesinato de Southport, que al final resulta que era un asesinato islamista. Al final resulta que se está acuchillando a niñas en Occidente por una ideología islamista. Pero luego resulta que con quien se pone farruco el gobierno inglés es con Israel. Y vamos a prohibir vender armas a Israel. Pero hemos estado canalizando decenas de millones de euros precisamente a los más canallas, siniestros y salvajes de entre los habitantes de Palestina, ¿no? Tenemos el enemigo en casa, como dice Trump, the enemy within. Y ese enemigo en casa se llama ideología progre, una ideología dispuesta a aliarse con quien sea para destruir todo lo que representa la civilización occidental, las libertades, el capitalismo, la economía del libre mercado, la democracia. Todo ello está sometido a asalto, y no dudan toda esta gentuza en aliarse con quien sea, incluido el islamismo radical, para arremeter contra aquellos a los que se supone que debían representar, es decir, contra los ciudadanos europeos. Y al final, pues toda esta gente se dedica a parir legislaciones que, entre otras cosas, significan que Europa se va arruinando poco a poco. Escuchen.
Volkswagen cierra un buen número de fábricas en Alemania. El grupo automovilístico alemán planea ir clausurando al menos 3 de sus centros en ese país de aquí a mediados de 2025. Además, las otras plantas deberán reducir su tamaño según los planes de la dirección, que incluyen además despidos y recortes salariales. Los sindicatos denuncian que pueden desaparecer miles de puestos de trabajo. Se calcula que Volkswagen tiene en Alemania 120.000 trabajadores en sus 10 fábricas que aún siguen activas. Bueno, pues un tercio aproximadamente de las fábricas de Volkswagen en Alemania se van a cerrar. Recuerdan ustedes que Alemania, pues hombre, es el motor industrial de Europa, o lo era hace tiempo. Ahora con legislaciones medioambientales cada vez más estrictas, con una energía cada vez más cara, con legislaciones laborales cada vez más demenciales, pues poco a poco se va haciendo que las empresas europeas pierdan competitividad, y eso, pues por ejemplo, está afectando al sector del automóvil. En el sector del automóvil, nuestra clase política europea le ha entregado a China pues prácticamente una carta blanca. Ahora han aprobado aranceles, ya tarde, ya cuando China se ha hecho con buena parte del mercado. Bueno, pues nada, a sufrir las consecuencias. Oiga, cada uno tiene lo que vota, y si tú en Alemania votas a socialdemócratas que impulsan la Agenda 2030 que arruina la industria alemana, o votas a populares que votan la Agenda 2030 que arruina la industria alemana, pues al final lo que tienes es ruina en la industria alemana. Y no me da ninguna pena, porque les recuerdo a ustedes que grandes empresarios de Alemania firmaron un manifiesto para parar los pies a la AfD, porque la AfD es muy peligrosa. ¿Muy peligrosa para quién? ¿Para los dueños del capital? Porque para los trabajadores de las grandes empresas alemanas, pues parece que lo peligroso era otra cosa, ¿no? Se calcula que entre empleos directos e indirectos se van a quedar sin trabajo en Alemania 100.000 personas por esta decisión de Volkswagen. Es que se dice pronto, y veremos las consecuencias que pueda tener a medio plazo todo el tema. Y mientras tanto, pues aquí nuestra clase política tradicional en Europa, sacando legislación de pactos verdes, restauraciones de la naturaleza, y ahora además tiene usted que poner un sello de calidad en la pajita que vaya a usar en el plato de plástico, en el vaso de plástico con el que sirva el café de no sé qué, y poquito a poquito van metiendo todo tipo de regulaciones. Y ahora además tiene usted que hacer un comité para evaluación del tratamiento a las personas LGTBI en su gran empresa, y el comité de empresa tiene que incluir al menos tal porcentaje de mujeres y 1 o 2 representantes trans. O sea, estamos en la demencia más absoluta, toda la cual lo que persigue es acabar con la economía europea. Y persigue acabar con la economía europea para ponernos en manos exteriores. Y nos están poniendo en manos exteriores. Nos están poniendo energéticamente, industrialmente y alimentariamente. Ojo. Pues nada, ¿qué quieren que les diga? Que la gente aprenda a votar bien. Y si no, pues a disfrutar de las consecuencias. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en portada. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, don Luis. Hoy en Voz Media les informamos de la última hora de las elecciones presidenciales. Donald Trump intervino desde su residencia en Florida para hacer repaso de la campaña y criticar a Kamala Harris. Ante decenas de simpatizantes, el candidato republicano se mostró optimista respecto a las elecciones después de conocer que adelantó a su rival en las encuestas tras 80 días por detrás de ella. Aún así, aseguró que no se tomará ni un solo día libre en la semana que queda para que se celebren las elecciones. Sobre Kamala Harris, Trump criticó su gestión de la frontera al haber sido la máxima responsable estos últimos 4 años. El republicano dijo que bajo el liderazgo de Kamala Harris, las fronteras se han convertido en las peores de la historia del mundo.
Seguimos en clave electoral porque diferentes medios de comunicación afines al Partido Demócrata han negado su respaldo a Kamala Harris. Estos medios en cuestión son el USA Today, Los Angeles Times y el Washington Post. Sobre este último, su dueño, el magnate Jeff Bezos, basó su decisión en que los estadounidenses no confían en los medios de comunicación, teniendo como propósito hacer un periodismo diferente. Seguimos con política porque Steve Bannon, quien fue asesor de Donald Trump, salió de prisión tras 4 meses encerrado. Bannon aseguró que su estancia entre rejas le ha fortalecido y retomó su trabajo como presentador de uno de los podcasts más influyentes de Estados Unidos nada más salir de la cárcel. Concluimos con el repaso de la actualidad con la frontera. Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, este último año fiscal se convirtió en el segundo de la historia con un mayor número de encuentros. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, los agentes registraron 2.901.142 aprehensiones, unas 300.000 menos que en el periodo fiscal anterior. Para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, no olviden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro.